Bienvenidos a mi canal de YouTube. Quien le habla para ustedes, Omar Enrique. Y hoy es martes de proyecto, martes de darlo todo, martes de creación. Porque la motivación que se siente hoy es una motivación 100% educativa. Y hoy vas a aprender a hacer estos dos modelos, estos dos jockstrap. Vamos a llamarlo así, jockstrap, porque es un diseño exclusivo que vamos a realizar el día de hoy. Y ya está disponible en este momento con esta fiesta que sentimos, este patrón gratis, que es muy fácil de descargar. Solamente tienes que visualizar todo el video y hay una parte donde tienes que darle stop al video y poder escanear el código QR que te va a permitir descargar este patrón hecho exclusivamente para ti, o darle al like. Y comenzamos. Lo primero que vamos es hacer nuestra gama de telas que tenemos como reciclaje, seleccionar, y seleccioné estas dos. Entonces lo que vamos a hacer es especie de un mosaico. Tú te inspiras en líneas, en curvas, como tú te sientas bien. Mientras tanto que tú vas visualizando el proceso, te voy a explicar claramente cómo vas a descargar el patrón PDF. Es muy sencillo, no necesitas suscribirte, no necesitas nada. Sencillamente visualizas el video y hay una parte que puede ser al principio, en el medio o al final. Y cuando ya descubra el código QR, es muy fácil. Lo que tienes que darle es stop. A través de tu teléfono puedes escanear el código QR y directamente te va a llevar al formato PDF, donde lo que haces es imprimirlo y ya tendrías dispuesto este patrón. Este patrón que está diseñado, te doy recomendaciones, te realicé de talla S a talla XL, pero tú lo puedes ajustar a tu gusto. Tú, si lo ves muy grande, lo quieres más pequeñito, todo es posible porque ya tú tienes el patrón disponible para disfrutarlo. Mientras que tú estás visualizando que estamos haciendo este mosaico, te explico otra cosa muy importante, porque si tu teléfono no puede escanear un código QR, justamente en la parte de abajo te he colocado un link. Este link te va a permitir colocarlo en el buscador, así como cuando buscamos por internet, y automáticamente te va a descargar, vas a poder visualizar este patrón en PDF. Lo puedes descargar a tu computadora, lo puedes mandar a imprimir y sencillamente disfrutar de este patrón que puedes hacer con reciclaje como lo estamos haciendo el día de hoy. ¿Sabes cómo estamos realizando este mosaico? Coloqué la tela que son licras, coloqué una LED, una amarilla, una roja, una amarilla, una roja, y estamos colocando lo que son las pinzas. Entonces, bueno, creé un mosaico, pero me salieron dos de este proyecto. Fíjate tú lo importante que es el reciclaje, lo importante de guardar los retrasos de tela para nosotros construir otras piezas, y eso te va a ayudar a generar más ingresos en tu proyecto. Entonces, ya sabes, espera que salga el código QR. Si no tienes un teléfono que lo puedas descargar, sencillamente copiar el link y ya automáticamente te va a salir tu patrón totalmente gratis, diseñado exclusivamente para ti, donde te doy una tabla de medida con toda la información que tú necesitas para crear este proyecto. Y seguimos construyendo este mosaico de licra especial para este proyecto especial que estamos realizando el día de hoy. Y quiero comentarte algo. Cuando yo te hablo de suscribirte, claro que te vas a suscribir en mi canal de YouTube, me vas a dar un comentario, me vas a decir si pudiste descargar el patrón, me vas a decir de qué país eres y me vas a decir si te sientes motivado para seguir construyendo este proyecto tan fenomenal que realizamos para ti con mucho amor. Bueno, mira, ya tenemos listo el proceso de nuestro jockstrap bien especial. Estamos buscando la forma de cómo colocarlo a la izquierda, a la derecha, y ahora vamos a recortar con nuestras amigas las tijeras lo que es la parte del forro.
Igualmente, estoy trabajando con reciclaje, coloco mi patrón, este patrón es talla M, yo te coloqué en el patrón talla S, M, L, XL, que todas las personas con que, mira, amigo, ¿quieres que te haga un joystrap? Dale que te tengo el patrón porque Omar Enrique me lo dio con mucho amor para que yo emprenda con mi proyecto sexy de ropa especial para hombre. Entonces, bueno, aquí en el forro estamos recortando dos, pero muy importante trabajar con la plancha, porque después que ya nosotros tenemos todos listos, hay que darle, hay que poner esta tela pero bella, toda lisa, porque vamos a recortar nuestro patrón. Y lo primero que vamos a realizar es doblar nuestra tela, ubicar nuestro patrón con nuestra amiga la pesa y con nuestro exacto redondo vamos a recortar este patrón, lo vamos a fijar de la tabla para que no se nos raye nuestra mesa. Y bueno, ya tenemos aquí un diseño. Te recuerdo que de este mosaico que realizamos, porque lo estamos realizando en conjunto, porque tú estás aprendiendo, saqué dos modelos. De estos dos modelos te lo grabé, te lo edité y vas a presenciar cómo lo hice. Modelo 1 y modelo 2, porque fíjate tú, ¿por qué lo hice? Vamos a decirte. ¿Por qué Omar Enrique colocó dos patrones cuando me puede mostrar uno solo? Porque yo lo que yo quiero que tú veas es que cómo se puede disfrutar de crear cosas con retraso de tela, con buscar pedazos y crear algo. Entonces se arma una tela grande y vamos a sacar diseños personalizados con tu estilo, con líneas, con curvas, con decoraciones. Entonces fíjate que de este pedazo que nosotros hicimos, este mosaico que hicimos, mira estos dos modelos que estamos creando y eso te va a dar a ti, te va a explotar la cabeza de idea, ah, no, listo, ya sé lo que voy a hacer, ya Omar Enrique me dio el patrón, ya totalmente gratis, tengo tela, tengo idea, tengo la motivación, vamos a fabricar. Entonces, esa es la idea. Bueno, fíjate que ya recortamos modelo 1 y modelo 2. Fíjate que la diferencia es que la parte de arriba es roja y la otra, la parte de arriba, es amarilla. Y ahorita terminamos de terminar de recortar el forro de una de las dos piezas. Esta técnica yo siempre te la aconsejo para todos los principiantes, así como yo. Yo lo que hago es pasar una costura justamente para unir que se vea totalmente continuo la tela. ¿Por qué? Porque no tengo la experiencia a través, mira cómo lo hago yo. Lo que hago es primero marcar, como marcar la zona. Algo así cuando tú marcas la zona, ¿para qué? Para que cuando yo pase el overlock, la tela no se me mueva. Ya que trabajando con la licra tiende a estirarse. Y justamente cuando tú pases la máquina, a mí se me ha hecho complicado que me coincida la tela. Para que eso no suceda, lo que hago es fijarla con la máquina recta y luego paso a verlo. Entonces, ahorita lo que vamos es a colocarle las pinzas, ¿no? Y vamos a coser con nuestra máquina overlock. Vamos a comenzar cosiendo, quitamos las pinzas, pero fíjate que ahí la tela no se me va a mover. A eso es lo que yo me refiero. Voy a poder coser tranquilo y voy a comenzar a estirar un poquito la tela, pero es más que todo para que todo quede por igual, lo hago por eso y de verdad me ha funcionado y yo espero que a ti también te funcione. Fíjate que ahorita lo voy a abrir y la costura me quedó continua y eso es lo que yo ando buscando con este proyecto, que se vea un proyecto limpio y aquí voy a aprovechar y voy a de una vez a coser el forro. Acuérdate que estoy trabajando con una sola aguja, no, pero entonces tengo dos hilos blancos, pero la aguja tiene un hilo rojo para que cuando no se vea el hilo blanco y se va a ver muy limpio. Mira, ve, queda lo que queda es bello, papá. Y continuamos y mira cómo quedó esta belleza por la parte de atrás y ya vas a ver por la parte de adelante. Pero fíjate, ve, esto es otro secreto más, otro truco más de Omar Enrique. Lo que hago es unirlo así como lo estás visualizando. El forro voy a ponerlo, lo que es la parte interna de la costura va a estar escondida. Lo que es la parte de afuera, por donde estoy colocando las pinzas, es por donde voy a pasar la máquina. ¿Por qué es esto? Si tú, como vamos a trabajar con la collaretera y le vamos
colocar un bies, ¿verdad? Por todo el borde, entonces yo necesito que la tela no se me mueva. ¿Qué es lo que hago yo? Agarro y le coloco las pinzas, voy a colocar cara, es como espalda con espalda. Y el frente va a estar viéndonos a mí y la espalda va a estar viendo hacia otro lado. No sé si tú me entiendes ese arroz con mango, pero es algo así. Igualmente yo te lo voy a mostrar. No te preocupes porque yo te muestro detalle por detalle cada cosa que yo realizo. Y ahorita lo que estoy realizando es cosiendo el borde para luego pasar mi bies. Esto me va a permitir limpiar que las dos telas quede juntas y quede perfecto para este bien negro que le vamos a agregar. Entonces lo que voy a hacer es por la parte de atrás, fíjate, ve que estoy colocando la parte de atrás, pero no se me ve la costura en el centro. A eso era lo que yo me refería anteriormente. Entonces no se va a ver la costura por la parte de atrás y tampoco se va a ver la costura por la parte del frente y está unido tanto del lado izquierdo como del lado derecho y fíjate que en la parte del centro le da como un volumen porque ahí va a estar nuestro muñeco. Entonces lo que vamos a realizar es unir la parte del centro, ¿no? De nuestro forro, apartamos, así como lo está visualizando, donde está ya el logo en la esquina de Omar Enrique, ahí vamos a colocar modelo número 1 y luego ahora vamos a unir lo que es la parte del centro de nuestro forro. Acuérdate que aquí también aplico lo mismo, uní lo que es la parte de la tela, uní porque ahí vas a ver unos punticos rojos, ya la tela está unida, lo que voy a pasar es la overlock, la tela no se me va a mover y se va a ver totalmente limpio, profesional este trabajo. Entonces, bueno, yo hago todo posible de explicarte con todos los detalles precisos porque es mi método, es la forma como yo aprendo y así como yo aprendo me gustaría otra persona que aprenda porque vamos poco a poco, pero vamos con toda la energía, no joda, con toda la emoción y energía que se necesita para seguir construyendo. Entonces, bueno, fíjate que ya lo cosimos, ahora vamos a unir, así como lo hicimos con el otro modelo, vamos a unir tanto el lado izquierdo como el lado derecho, así como lo estamos visualizando en este preciso momento donde le estamos agregando nuestras pinzas, porque me gusta trabajar mucho con las pinzas para asegurar nuestro trabajo y que se vea limpia y de verdad toma el tiempo para que tu trabajo se vea impecable, se vea profesional y quede de calidad, porque cuando tú lo vayas a ofrecer, la gente te diga, este trabajo me encanta en cuanto lo vas a vender. Aquí en Francia, este tipo de jockstrap tiene un promedio económico, vamos a hablar de la economía, vale cada uno entre de 25 a 30 dependiendo la marca. Pueden conseguir uno en 20 estoy hablando de euros, 20 euros, 25 euros, 30 euros, llega a un promedio a 45, entonces bueno, fíjate que se le puede sacar una platica a eso, lo puedes vender un poco más económico a 15, a 20, a 18, dependiendo del diseño que le haga y la forma que tú le quieras crear y también cómo tú te posiciones en el mercado. Pero más o menos ya tienes las tarifas, que eso nunca lo hemos hablado de verdad, te voy a buscar varias tarifas para que más o menos tenga una idea de cuánto vale este tipo de trabajo y por qué se hace, porque la gente lo compra y la gente está dispuesta a pagarte 25, 20 euros, 15 euros por este tipo de trabajo y entonces fíjate, con reciclaje puedes hacer plata. Entonces, bueno, aquí ya tenemos la parte de adelante, la parte de atrás, ya cosimos los lados tanto izquierdo como derecho y ahí te estoy mostrando cómo quedó. Fíjate por la parte de atrás y te muestro también por la otra parte de atrás del otro modelo que hicimos y por la parte de al frente. No te preocupes que esa costura la vamos a eliminar ahorita porque vamos a pasar y vamos a trabajar con nuestra amiga, la collaretera. Y llegó el turno de nuestra amiga la collaretera, ¿no? Preparamos nuestro bien, nos ayudamos con nuestra pinza, con esa punta afilada para que la tela entre correctamente. Aseguramos nuestro bien tiene de alto 3 centímetros y cosemos y cortamos. Este proceso lo vamos a repetir por tanto el lado izquierdo como del lado derecho. Nos ayudamos con nuestra punta afilada, estiramos un poco y fíjate que la tela no se me mueve. Por eso es que yo te digo que es importante pasarla a verlo. Mira cómo queda de
precioso este Job Strap, especialmente para que comiences a vender. Y la parte de atrás no la vamos, la parte de abajo no la vamos a coser. Bueno, ya hicimos modelo 1, vamos a hacer el otro modelo, repetimos el proceso para que tú veas que estamos creando este proyecto especialmente para ti, para que tú preste atención y aprenda como yo también estoy aprendiendo con estos videos fenomenal que realiza Omar Enrique. Y es importante que te suscribas a mi canal de YouTube, me dejes un comentario, me opinas si te gustó el patrón, ¿qué te pareció el patrón? Si realmente te estás ayudando, si lo fabricaste, si ya lo hiciste, pásame una foto para ver cómo quedó tu trabajo y ver lo motivado que está, lo motivada que está para realizar este proyecto. Y así te lo presento. Mira cómo quedó de hermoso este proyecto. Ya tiene con mira, lo que vamos a hacer ahora es voltearlo. Lo vamos a voltear en este preciso modelo, en este preciso momento vamos a voltearlo. Y bueno, y aquí vamos a sacar nuestro bies porque por ahí, exclusivamente por ahí, vamos a pasar la costura para asegurar eso, para que quede fuerte, fuerte, fuerte y quede un trabajo impecable, quede un trabajo precioso y quede un trabajo profesional. Así tomamos todo el tiempo para sacar el bies. Mira que yo acelero el proceso en este preciso momento para que tú visualices. Y así lo vamos a hacer con el otro modelo. Y bueno, le metemos el dedito para que salga el bies rápido y nos ayudamos con nuestros amigos los dedos. Amigo por todos lados, amigo por el mundo. Ah, mira, sí, quiero agradecerle a la gente de México que me han escrito. Hay un suscriptor que realmente cada ratico cuando coloco un video me saluda, a un señor de Costa Rica que también quiere, que está aprendiendo. Me han escrito de Colombia, me han escrito de España. Qué alegría, qué emoción que la gente está visualizando el video. Y cuando tú no sabes la alegría que me da cuando se suscriben, yo le agradezco a Dios, cónchale, Dios mío, gracias que la gente está viendo y está visualizando el video. Y eso significa que el mensaje está llegando. Te recuerdo que solamente tengo ahorita como red social YouTube y solamente estoy creando los videos para ustedes como patrón, los videos, la edición, la producción. Solamente trabajo yo, Omar Enrique es el único que trabaja en este proyecto, pero lo hago con mucho amor para ti. Y ahora que ya nosotros tenemos todo listo, que ya volteamos los dos modelos que tenemos, ahora te presento la elástica. Esta elástica es de 2,5 centímetros, mentira, sí, 2 centímetros, es una elástica negra y esta tiene 4 centímetros. Yo te aconsejo que compres esta elástica porque de verdad no se ve la costura cuando la necesita y lo que vamos es hacer a medir 75 centímetros porque estamos trabajando para una talla M. Igualmente, en el patrón que ya tienes disponible en este momento, te estoy dando las tallas de cuando es talla S, cuando es talla M, cuando es talla L, cuando es talla XL. Entonces no vas a tener ningún tipo de problema en buscar porque en el patrón está una tabla especialmente con la medida de la elástica y marcamos el centro de esta elástica. ¿Para qué? Porque vamos ahí donde vamos a colocar nuestro modelo que ya hemos realizado. Entonces, bueno, como hicimos modelo 1 y modelo 2, vamos a marcar los dos procesos, tanto de una elástica como de la otra elástica. Y aquí también vamos a medir 22 centímetros, que es la parte de esta elástica que va en la nalga. Esto te va a sostener esa nalga y le va a dar forma, porque también si lo haces con una elástica más gruesa, se te va a levantar, se te va a ver como que tuviera bastante. Ese es el efecto que genera esta elástica que estamos realizando en este momento. Y ya está preparada la máquina recta porque vamos a unir la parte de abajo. Eso sí, acuérdate que en el patrón está creado para una elástica más delgada. Dependiendo de la elástica, por lo menos yo que encontré esta, que la tenía aquí en mi casa, entonces lo que hice fue recortarle un poquito más al patrón para que me quede exactamente con la medida precisa. Pero yo te coloqué en el patrón, tiene 3,5, 4 centímetros, la parte de abajo. Entonces, bueno, ahí tú puedes jugar con tu patrón a la forma como tú quieras y lo que hace es organizarla para que quede recta, así como lo estás visualizando. Puedes montar, te hice dos ejemplos.
puedes montar liga con liga y del lado izquierdo vas a tener un bies, del otro lado vas a tener otro bies y en el centro puedes montar las dos ligas o sencillamente puedes colocar bies, elástica, elástica, bies. Entonces, así también los puedes realizar y cortamos ese sobrante. Como yo soy exagerado a la hora de trabajar, me gusta que el trabajo quede muy seguro, le pasé como 20 veces la costura porque eso va a estar en la parte de abajo. Entonces, para que no se visualice y no me moleste, bueno, lo hice de esta forma. También hay otras técnicas totalmente distintas que vamos a trabajar en próximos videos y fíjate que esta yo la monté, coloqué en el centro, pero esta, cuando la vamos a voltear, la tienes a los lados. Tenemos bies, elástica, elástica, bies. Y en la otra tenemos bies, elástica, las dos unidas, una arriba de otra. Lo que hacemos es estirarlo un poquito porque está muy segura. Yo le pasé como 4 costuras rectas para que no se salga la elástica y tampoco se vea la costura y tampoco que se vea el hilo. Entonces fíjate que lo estiro, lo estiro, lo estiro para asegurar que no, José, que cuando alguien me estire eso por la parte de atrás, no se va a quedar con la elástica en la mano. Ay, Omar está loco, pero loco de felicidad porque ahora vamos a cortar este pedazo. Ya lo cortamos en el modelo 1, vamos a cortar en el otro modelo y cortamos estos pedazos que no lo vamos a necesitar para luego pasar la overlock. Porque yo paso la overlock en este preciso momento. Te voy a explicar, yo te lo explico todo, todo, todo te lo explico con mucho amor y con mucho cariño para ti. ¿Por qué? Porque, mira, yo estiro, fíjate que dejé un poquito más de hilo y paso mi overlock. Esto me va a permitir que la costura se vea limpia cuando, como es algo visible, ¿verdad? Que se va a ver, porque cuando está en la parte interna, necesita que tu trabajo también se vea bien bonito. Entonces, no quiero que se vea la tela si se ve más recortada, que se vea todo extraño, deforme. Entonces, le paso la costura, la máquina overlock, para que se vea totalmente continuo, limpio y sencillo. Le dejé esto espacio y fíjate que le estoy haciendo unos nudos. Bueno, los nudos sencillamente lo hago para asegurar la costura, que no se me vaya a venir el hilo o que se vaya a estar descosiendo, que no es la idea, porque si vamos a ofrecer un trabajo que vas a cobrar 25, 30 euros por esta prenda, entonces necesitar decirle a la gente, mira, ¿sabes qué? Esto está hecho de calidad, esto no se te va a reventar, te lo pueden jalar. No, mentira, tampoco así, porque también es tela y la gente siempre se maltrata, pero bueno, más que todo recuérdate que este tipo de ropa interior sexy está creada para hacer el delicioso, como le dicen en Colombia, o para hacer el chacachaca, o para hacer lo que se te ocurre en la mente. Bueno, continuamos y fíjate, ya se lo hicimos a uno, dejo hilo y hago mi nudo para asegurar. Este es el nudo de la aseguración de este proyecto y bueno, y ahí lo corté, lo jalé y corto con la tijera y quito los sobrantes. Igualmente lo hago de este lado y así te va a quedar este trabajo y qué bueno que tú estás aprendiendo y estoy feliz que estás y que continúa conmigo viendo cómo es el proceso de aprendizaje porque ya falta poco para terminar. Y como falta poco, lo que vamos es realizar, ¿no? Me ayudo con este tirro para que la costura quede recta. Porque yo me juego con esto. Mira, y te lo voy a presentar. Lo que hago es colocar por la parte de abajo, coloco el diseño y por la parte de arriba coloco la elástica. Fijo, pero comienzo desde el centro. Mira, fíjate tú que el tirro me va a permitir, yo levanto y veo que mantenga la línea recta que me genera el tirro. Pero ¿por qué no lo haces desde el principio, desde el comienzo? Como ya yo tengo la elástica cortada y no me gusta desperdiciar material, lo que hago es del centro para que quede todo centrado. Ahora mira, ves que no se ve nada. Entonces ahora vuelvo a repetir el proceso. Volteo, coloco mi tirro de ayuda, porque estos son tirros exclusivamente como regla de guía para que tu costura quede correcta y recta. Y comienzo otra vez desde el centro. Aseguro mi centro y eso también me va a permitir que no se me reviente o se me salga el hilo
porque después que ya yo coso, aseguro la tela de abajo que me quede totalmente recta. Eso sí, toma tu tiempo porque se necesita demasiada paciencia cuando uno está comenzando a hacer esto. Tú lo puedes hacer continuo, recto, desde el principio al final y luego corta lo que resta de la elástica, pero bueno, yo como me gusta mucho economizar y trabajar con reciclaje y economizar y trabajar con lo justo, porque yo sé que lo difícil está comprando material también, los materiales no son tampoco tan económico aquí en Francia. Sabes que te voy a hacer un video especial de las tiendas que venden tela para que tú veas los precios. Eso sí, yo lo pensé y me gustaría hacerlo. Voy a París, exclusivamente hay una parte donde venden. Mira, luego que yo hice todo este proceso, le pasé la collaretera. ¿Para qué yo le paso la collaretera? Pero yo se lo paso por todo el borde. Esto va a hacer que la elástica se pueda estirar tranquila, sin ningún tipo de problema, no se va a ver, se va a ver como si tuviera tres costuras. Una la pasé con la recta y las dos la pasé con el bien. Fíjate que ahí no se ve y se ve bonito y ahí lo que hago es hacerle su respectivo nudo y esto se lo apliqué a los dos modelos que creé. Se lo hice modelo 1, modelo 2, para que más o menos tenga una idea, pero así es que te va a quedar. Y aseguro siempre con los nudos, pero eso sí, le hago uno, dos, tres nudos y corto casi justico para que no se visualice eso. Y mira cómo queda por la parte de atrás, ¿ves? Que se ve bonito el trabajo y no se ve un trabajo sucio. Y bueno, quito lo que es los sobrantes de los hilos y así te va a quedar este trabajo. Ahora, lo que vamos a realizar en este preciso momento, porque necesitamos seguir con la motivación desde el principio, vamos a medir 10 centímetros. Estos 10 centímetros que estamos midiendo es para colocar la liga negra. Te voy a explicar algo. Esto yo hice, como tengo varios modelos, a todos los modelos le tomé esa medida y todos coinciden con 10 centímetros. Entonces yo te lo recomiendo en 10 centímetros, así de sencillo. Entonces hay una parte que tú vas a comenzar a doblar. Cuando comiences a colocar, ahorita que estamos marcando, te voy a ir explicando un poco el proceso. Cuando coloques la liga, que es la negra, ¿verdad? La vas a poner como tipo triángulo viendo hacia donde está la tela, la liga. Ya tú lo vas a visualizar. Eso va a permitir que cuando la persona se lo coloque, le quede todo con la forma correcta. Hay personas cuando unen la liga de 4 centímetros con la liga negra de 2 centímetros, ya te lo voy a mostrar específicamente para que tú lo visualices. Mira, ve, aquí yo lo estoy colocando, pero la punta está viendo hacia la liga. Y aquí yo le coloqué una recta. Hay personas que le hacen un triángulo porque te da forma de triángulo. Ya tú vas a ver, ahorita lo volteo para que más o menos tengas una idea. Yo aquí solamente le pasé esta línea, esta recta y lo que hice fue asegurarla. Si la volteo, fíjate, mira, ve, está el triángulo que genera, pero el triángulo está viendo hacia la tela, eso es lo que yo quiero. Hay gente que hace el triángulo y lo cose o le da más espacio, sube más la liga negra hacia arriba y da la sensación de un triángulo, entonces la gente para asegurarlo hace un triángulo y queda seguro. Entonces yo en este caso lo que hice fue pasarle la recta y luego el sobrante lo que hice fue recortarlo. Eso fue lo que yo hice en este proyecto. Pero te recuerdo que tiene que quedarte la liga cuando haces el triángulo viendo hacia la licra. Eso le va a dar como especie de una pequeña curva a la liga negra. A eso es lo que yo me refiero. Luego que hago eso, bueno, quito los sobrantes y aquí es muy importante, así como siempre te he explicado, tipo mariposa, monto una elástica sobre otra y le voy a colocar y voy a pasar la zigzag. Pero este zigzag que yo le voy a colocar en este preciso momento, se lo voy a colocar con que se vea continua, que se vea como si fuese una bordadora, como que no se vean espacios para que el trabajo te quede limpio. Entonces, cuando el largo yo sé que lo coloco de 5, pero la separación la coloco siempre en 10, creo, que me da la opción esta máquina de coser. Entonces, cuando coso, claro, voy coso, retrocedo,
pero cuando ya esté listo, ya está preparado, se va a ver como una unión limpia. A eso es lo que me refiero para que tu trabajo quede bien. Mira, te lo voy a mostrar para que tú veas cómo se ve y así yo uno la elástica por la parte de atrás. También ahí le puedes colocar una y ya llegó el momento más esperado porque ya puedes darle stop a este video y puedes escanear el código QR o si no tienes para escanear el código QR puedes copiar el link que está justamente abajo y es fácil porque te estoy entregando un formato en PDF sencillamente para imprimir, para modificar, para que haga estas creaciones para ti. ¡Qué emoción! Dale stop y puedes escanear el código QR. Así, y continuamos porque llegó el momento de despedirnos. Ya viste cómo hemos fabricado estos dos modelos con reciclaje, ya el patrón gratis disponible para que lo descargue. Qué emoción, qué alegría que tú vas a comenzar a producir este bello trabajo y mira cómo se ve. Esto lo que quedó fue bello. Tenemos modelo número 1, modelo número 2, mostrándome, dándome vuelta porque qué emoción se siente de entregarte este trabajo que estoy haciendo con amor, con alegría, con motivación para ti. Y te quiero agradecer y quiero decirte que nos vamos a ver, el próximo martes. Y recuerda que todos los martes son martes de proyecto porque lo estamos dando todo, que yo me entrego toda mi creatividad, entrego toda mi energía y te la mando así por este video para que cuando tú veas los videos te llene de emoción y de motivación porque sé que no es fácil, sé que es difícil y sé lo duro que es. Por eso si tú y yo no nos motivamos, nadie lo va a hacer. Bueno, quien le habló para ustedes, Omar Enrique, se le quiere muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Chao.